Hoy en la tarde tenemos el privilegio de escuchar al magistrado del Tribunal Penal Internacional con el tema Desafío de la Justicia Universal para la Paz en un mundo globalizado. You have the floor. In England, we call this the graveyard slot for speaking on a Friday afternoon. I've cut it down from what it was, you'll be pleased to hear. But I need to say again that Estoy aquí para views hablar. I express are those of myself alone. They are not the views of any other judge of the ICC. Yo me expreso por mí mismo, no hablo en representación de la Corte Penal Internacional. They're simply my observations. Solo son mis observaciones personales. Como dije ayer, este es un país maravilloso, un maravilloso evento y estoy honrado de estar aquí. Y me siento como introducido a una nueva familia y eso es muy importante. Como dije ayer, todo suena político y la realidad es que no se puede separar la política, la ley internacional de la política. Eso es un tema general. Si usted lidia con el uno, tiene que demostrar también el otro. Es evidente para mí que la ley que juzga a los criminales internacionales debe estar ligado en el nivel nacional e internacional. Son cruciales y son indispensables para la sociedad del futuro. Yo considero la labor del juez y del abogado como que debe tener una meta central, es que el mantenimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es muy frágil. Cuando se revienta, se quiebra de una forma muy rápida y produce resultados devastadores. No solo estoy hablando de estados fallidos. Por ejemplo, tomen como ejemplo lo que sucedió en Katrina. El Estado de Derecho se rompió en New Orleans de una forma rápida por causa de la devastación. Y hubo oficiales de policía que cometieron crímenes serios. Entonces, el Estado de Derecho es algo genérico. Va por todas partes, pero se puede quebrar en cualquier parte. Entonces, necesita nutrición continua. Es como un niño. No tiene una función independiente de los sistemas, excepto de la que nosotros le demos. Por lo tanto, es necesario nutrirla para mantenerla viva, mantenerlo vivo. Afortunadamente, como especie, los seres humanos generalmente tienen un sentido desde el comienzo, cuando se va a los colegios y cuando los niños juegan, tarde o temprano, nosotros empezamos a participar en juegos en los cuales nosotros decimos, eso no es justo. Cuando algo ha sucedido en el que él o ella reconoce que hay algo que ha sucedido que está mal. El deporte organizado es una actividad muy humana en la cual nosotros participamos más que cualquier otra especie viva. Tiene reglas formalizadas, referees, y también hay ventajas y desventajas de competitividad. Por ejemplo, como en el fútbol hay tarjeta roja o amarilla, o equipos que son prohibidos, o inclusive naciones a las que se le prohíbe participar. En nuestra psiquis colectiva, nosotros muy prontamente reconocemos algo que es correcto. Y el reconocimiento y la necesidad de esto es la base para el Estado de Derecho. El hombre ha estado en guerra desde que ha habido sociedad. Históricamente, han sido guerras territoriales, guerras domésticas, guerras políticas y teológicas que empiezan desde una simple agresión. Nosotros, en el mundo hay guerras a nivel mundial y esto se está convirtiendo altamente en algo técnico.
might be expanding. Y las excusas que hay hoy en día para la guerra cada vez son más. Global factors which are going to accelerate that. Y también los factores globales van a acelerar eso. Una población creciente en el mundo, el cambio climático, el daño al ambiente. Se estima que en el 2050 la población mundial se expandirá a 7 billones, de 7 billones a 10 billones. Esto significa que desde ahora hasta 2050 la sobrepoblación que tiene China tendrá que ser absorbida por el mundo. Esto es un efecto masivo. El crecimiento sin control de la población está ligado a la violencia doméstica. E inevitablemente, el impacto social que se produce en las escuelas, habrán grandes retos para mantener la paz y la justicia. Más gente significa más presión y menos recursos, y particularmente recursos finitos como el petróleo. Entre más hay consumidores hay, menos recursos renovables habrá. Entre más alto sea el precio, la tentación de usar la fuerza militar crece. Con una población que cada vez crece más, que demanda espacio de vida, entre más son los incentivos, más dificultades tendremos en agua, electricidad y otras utilidades. Ahora, en norte de África, siempre vemos la situación que hay un problema, entonces hay criminales siempre esperando para ver qué va a suceder. Una población crecida significa una menos cantidad de provisiones. Nosotros damos por sentado que lo que tenemos nos va a durar. Pero al ver las tensiones internacionales y los daños que se le están causando a los ríos y a las hidroeléctricas, la situación puede y va a empeorar. Los límites que hay que poner a la pesca, el crecimiento de la población y la explotación religiosa y política también irá en aumento. El crecimiento de la población también causará efectos sobre el cambio climático y daño ambiental. El aumento de los niveles del mar, los problemas agriculturales, por ejemplo, que hay en Bangladesh. Muchos de los terrenos que se usaban para cultivar ahora ya no servirán porque estarán llenos de agua. Entonces ellos tendrán que trasladarse a algún otro lugar para poder vivir. Estos son valores humanos esenciales. Entonces tenemos que entender que esas son cosas que, entre otras muchas cosas, necesitamos preocuparnos por ellas. Y es muy bueno que tengamos estas convenciones para la protección de la madre tierra. Los estados, supongo que se convertirán más conscientes de esto, y la protección a los derechos humanos colectivos e individuales, el extremismo político y la disminución de los valores democráticos, como hemos visto en el Líbano, y lo que ha sucedido con la Unión Europea, lo cual ha producido una campaña para que muchos se vayan de Europa. Y los políticos hacen promesas para ganarse el voto de una manera u otra, pero no toman decisiones verdaderas. Mis hijos estaban terriblemente disgustados. Siempre se sentían como europeos.
Hemos estado en la Unión Europea por 40 años y esto también ha causado la división entre las edades en el Reino Unido. Los jóvenes están disgustados porque la generación de los adultos les ha quitado la Unión Europea. Esa es una situación triste, muy triste para ellos. ¿Qué se puede hacer? Hay científicos y agronomistas, doctores, ingenieros que han empezado a construir soluciones en el campo de la polución, la energía, la comida, en la enfermedad, y eso es un buen comienzo. Pero desde el punto de vista legal, lo que podemos hacer, podemos cambiar nosotros la parte legal y la arquitectura de la sociedad, los cuales son el fundamento del Estado de Derecho, de manera que esto trascienda a las resoluciones del clima. Y yo creo que sí podemos. Hay líderes ambientalistas y ambientalistas que están tratando de crear una arquitectura ambiental, pero en las Naciones Unidas no ha habido nadie que sea bueno para esto. Como un juez internacional que soy, hago parte de la Junta Internacional. La globalización causa que haya un cambio en este mundo globalizado y causa que las instituciones internacionales tengan que interactuar entre ellas. El daño que se ha hecho al ambiente por los estados y las empresas, y la tecnología ha hecho que la información esté disponible para todas las personas, y el tener acceso a esto, la gran mayoría de la información está disponible a nivel mundial en Facebook, YouTube, Twitter, en cuestión de segundos. El valor de esta información es prácticamente, el problema que hay en ella es la exactitud, porque lo que se necesita es información exacta, porque simplemente al principio, a veces es solo la primera información que aparece, que forma los puntos de vista y las reacciones de las personas. Y también se necesita información para poder tener resoluciones concretas y adecuadas. Entonces, la tecnología siempre trae mejoras a la vida del ser humano, pero también hay riesgos. Inevitablemente se busca mantener la soberanía de los países dentro de algunas ambiciones que también hay. Cada vez esto se convierte más difícil. Y cada vez el crecimiento de la población y la difusión de la información es más rápida, y hay un cinismo frente a esto. Que yo digo que si tal vez yo no hubiese sido un padre hace unos 20, 30, 40 años atrás, yo no habría sido consciente de lo amenazado y inseguro que está el mundo para nuestros hijos. El temor al fallo de la economía y del sistema económico y la ley humanitaria internacional en su regulación no puede ser simplemente económica. Como por ejemplo en el caso de la música. Anteriormente se estaba restringida la escucha de la música para solo ciertas regiones del mundo o ciertos lugares. Pero ahora es muy fácil encontrar sushi, por ejemplo, en Alemania, como también puede hacer en Japón. Estamos muy acostumbrados a la idea de una identidad global de las personas y de su estilo de vida. Y algunos de ellos se promueven radicalmente y han tratado de cambiar radicalmente la sociedad. Algunos estados han hecho lo que pueden para imitar a otros estados, emularlos,
para obtener beneficios económicos, pero tienen un defecto cultural al hacer esto. La globalización también viene con la transmisión de ideas alrededor del mundo. Esto incluye el diálogo interreligioso también, en lo cual está centralizada la vida de millones y millones de personas en un diálogo interreligioso. Esto ha sido esparcido por el evangelismo y los fenómenos migratorios. Religiones como el cristianismo, el islam, el budismo han sido influenciadas por lugares lejos de su origen. Y entonces hay algunos sistemas lugares donde no comparten la misma ley y ya se produce esta amalgama. Entonces no se trata solo de información para las multinacionales, sino que esto afecta todos los aspectos de nuestra vida. Pero eso no quita en ningún sentido la necesidad de tener el Estado de Derecho como el fundamento esencial de todo lo que hacemos. La verdad es que una comunidad globalizada internacional algunas veces falla para responder a las amenazas de seguridad en su ambiente, especialmente en cuanto a pobreza. Una de las razones es que los mecanismos para reaccionar frente a esto son lentos para implementar políticas, o algunas veces son renuentes para implementar políticas para afrontar estos cambios. Por ejemplo, el caso de Libia, históricamente, el efecto que sufrieron ellos, al igual que Ruanda y Camboya. Estos cambios en los estados llevan a confusión y esto aumenta la violencia. Las tensiones entre los estados causadas por la soberanía, especialmente la protección de los derechos humanos, queda en tela de juicio. Y también aumente un cambio en la política climática, particularmente en Europa. Otra verdad es el castigo a los propietarios, porque la ley ha estado enfocada en el castigo más que en la prevención. La ley internacional se convierte de tanta importancia, ya que es mucho más importante para detener los abusos, sino en lugar de solo tratar de acusar a los individuos, lo cual no es fácil. Y es una tarea bastante controversial. Los estados no les gusta interferir con otros estados. Ellos dudan en violar la soberanía de otro país y tratan de resolver sus problemas por sí mismos. En África, uno de muchos ejemplos, si no lo han leído, les recomiendo un libro que se llama Dese la mano con el diablo. Es un libro que es muy valioso para manifestar lo que sucedió en Ruanda, entender lo que sucedió, el fenómeno de Ruanda. Tomando la responsabilidad de proteger, eso está dado para los estados, de manera que no sea necesaria la autorización para el Consejo de Seguridad para que entren y tomen acción en naciones. Es un asunto completamente político. Y como ya escuchamos, el poder del veto dentro del estatuto sería
inocente pensar que las ineficiencias del programa hacen que sea totalmente malo por sí solo, porque los individuos de todos modos han seleccionado estos grupos y al poner estos fundamentos para hacer reconciliación entre ellos, esto es lo que ha sido seleccionado así por los estados. Aparentemente esto que ha sido establecido así por los estados está ahí para proteger. Algunas veces esto está diseñado no para prevenir, sino para disminuir la velocidad en la que la seguridad y los derechos de humanos de una nación se deterioran. Yo les digo a los senadores que ellos no tienen que adivinar lo que la imagen que tienen que ver. Que la imagen que sale al proveer un mecanismo ineficiente se ve bien, pero en la realidad es algo muy costo efectivo que termina en pérdida de poder y en detrimento de los intereses de una nación. Vemos el aumento de corporaciones multinacionales. Algunos activistas dicen que tratan de ver todas esas corporaciones como malas, los activistas. Pero el punto es que si estas corporaciones tienen el poder, gracias al presupuesto que ellos tienen, esos pequeños estados pueden existir. Entonces ellos permiten que haya este campo de negocios nacional e internacional. Hemos visto que la Corte Penal Internacional ha adoptado, yo estoy muy contento por eso, el concepto de crímenes ambientales. Y buscamos que alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad. Ya sea que esos crímenes sean cometidos por corporaciones multinacionales y probablemente se cause que ellos tengan que reparar financieramente o tener una sanción financiera. Y esto también tendría la responsabilidad sobre los líderes de esos países. Y esta sería una ley para disuadir a ellos para que no hagan daño al ambiente. Pero si una compañía causa daño ambiental de cientos o cientos de miles de personas, ¿por qué no es justo que ellos sean responsables cuando si un individuo hubiera hecho eso también sería responsable? Entonces el principio es el mismo, no hay ninguna diferencia. La real distinción en cuanto a la buena gobernanza y el Estado de Derecho y la paz negativa es que es a corto plazo. Es una distinción que hay que hacer. La intervención militar en cualquier situación dada que no resulta en una buena gobernanza, lo más probable es que se vea como un fallo y que no sea una buena intervención para nada. Los juristas durante todo el año han tenido cambios en su opinión frente a la ley internacional. Y la primacía de la ley internacional se ha enfocado más en la ley doméstica. Y en alguna manera eso es bueno. El propósito de la ley ha sido es proteger el ejercicio de la soberanía. La ley internacional debe ser un guarda en contra de la violación a los derechos humanos. Entonces, establecer estos principios y estándares que requieren los estados y al tener la jurisprudencia correcta.
Lauterpacht Center in the University of Cambridge. Yo hago parte de la Universidad de Cambridge, del Lauterpacht. Well received there. Of course, there have been some Por supuesto, international courts han habido throughout history of one sort or juntas another, internacionales, but it wasn't until pero no Nuremberg fue and the hasta Tokyo Nuremberg, tribunals en los that we tribunales de started to Tokio, formalize it. cuando empezamos a I won't formular. go into details, but No puedo entrar en obviously detalles, Nuremberg and pero Tokyo were both Nuremberg criticized as being victors' justice. se ha criticado mucho el sistema de justicia, pero se necesitaba hacer, se necesitaba iniciar. No fue hasta el establecimiento de los tribunales de la ONU en Ruanda en el que los individuos pudieron tomar un asiento y pues se pudieron crear varios tratados. Y en la Convención de Ginebra se tomó el tema del genocidio en una corte regional. Yo sospecho, y esto no es una vista cínica, sospecho que la instalación del Tribunal de Yugoslavia y de Ruanda de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas fallaron en proteger los 7,000 musulmanes y fallaron en hacer cualquier cosa en parar el genocidio de Ruanda también. Lo bueno es que el éxito del Tribunal de Yugoslavia ese tribunal ya se ha terminado, ya tuvo su último caso, pero si no hubiese sido por el éxito de ese tribunal, creo que, como dijo Lino Crescesi, digo que la ley internacional hubiera tomado otra acción. Entonces, tenemos que lograr que llegue más gente a la Corte. Los Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel. Todavía no son miembros de la Junta, pero siguen siendo reconocidos, pero no hacen parte de la mesa. Se debe recordar que cuando la gente se inscribió al Estatuto de Roma, sabían exactamente qué estaban firmando en cuanto a la naturaleza de la aplicación de la ley y el principio de la no inmunidad y la obligación que estaba bajo ese tratado. Pero lo que sí puedo hacer es que estamos haciendo lo mejor con los recursos que tenemos. El Estatuto de Roma no es perfecto, la Corte Internacional no es perfecta, pero es el fundamento para el juzgamiento y la protección y la generación de leyes humanitarias internacionales. La Corte respeta la soberanía. La Corte Internacional desea servir a los ciudadanos, perseguir los crímenes internacionales donde ella tenga jurisdicción. Cada caso de la Corte Penal Internacional se ve como el caso de cualquier tipo donde haya diferencias de idioma, de corporativas, cualquier índole. Y es crucial para el Estado de Derecho su función. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Martin Luther King? Martin Luther King did not set out to change the world. He did not set out to make a perfect world. Él no trató de hacer algo perfecto. Y si lo hubiera hecho, probablemente se hubiera desilusionado, tratando de hacer un mundo perfecto. Lo que Martin Luther King hizo fue publicitar y hacerlo lo mejor para que se acabara el racismo en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Lo mejor que él pudo. Y creo que lo que logró fue bastante bueno. Él murió en el intento. Todo el mundo recuerda lo que él hizo. Todo el mundo recuerda su nombre. ¿Por qué? Porque él hizo lo mejor que pudo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo vengo de
are ever going to be as famous as Martin Yo no Luther digo King. que ninguno de los jueces de la corte vaya a ser tan famoso como Martin Luther King. Yo no puedo pretender que de tener el éxito individual que tuvo el Dr. King, pero lo que puedo decir es que vamos a hacer lo mejor. Y lo mejor debe ser bastante bueno. Entonces yo espero que ustedes tengan fe. Espero que tengan fe en los jueces. Solo son 18 jueces. Somos pequeños. Cuando yo era juez en el Reino Unido, yo fui juez en la segunda ciudad más grande, en Birmingham. Ahí tenemos varios centros y en el centro en el que yo estaba, habían 44 cortes y habían casos en todas. En la corte tenemos 18 jueces y 4 cortes. Y con el presupuesto que tenemos, que es bastante limitado, nosotros hacemos lo mejor. Son 100 millones de dólares al año. Suena grande. La gente dice, wow, eso es bastante dinero. Pero el 20% de nuestro presupuesto se va a traducción. Porque hay muchos idiomas a los que hay que traducir. Y cuando usted piensa que si usted sale a comprar un jet F-35, usted no va a hacer un cheque por 100 millones de dólares. Tal vez cueste más, alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, si el presupuesto se pone más bajo, ahí ya sabemos cómo estamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Gracias.